Hi everyone and welcome to Su Iglesia. My name is Nadina. My name is Josue. Thank you for joining us today. We're excited to have you back with us again. We have a great song and sermon prepared. Please keep the church in your prayers as we continue to deliver God's message online. If you have any prayer requests, you can put them in the comment section. Be sure to share this link with your family and friends and help us spread the word of God. Also remember to turn on the English captions before the sermon starts. God bless you. Dios te bendiga. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en don cierto, caminaré sobre el mar. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I
trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Vamos a leer este versículo. Está en Lucas capítulo 12, versículo 27. Se repite también en Mateo, se repite también en Marcos, en Isaías. Dice así la parte que leemos, dice: considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Aleluya. Luke 12:27. Consider the lilies, how they grow, they neither toil nor spoil. And yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothed the grass, which is today in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith? En Mateo se repite la historia. The story repeats in Matthew. En el capítulo 6, desde el versículo 25. Matthew 6:25. Y Jesús termina la historia en el versículo 31. And Jesus ends the story in verse 31. Y dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Therefore do not worry, saying, what shall we see, or what shall we drink, or what shall we wear? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. For after all these things the Gentiles seek, your heavenly Father knows that you need these things. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Hay quienes pasan a la historia en una forma memorable. Some people remember this story very well. Hay quienes leemos en la historia en una forma buena. Some people will read the story and be happy with the story. Por ejemplo, los personajes bíblicos. We remember the people in the Bible. Moisés. Remember Moses very well. ¡Qué victorias que Dios dio a Israel! What an amazing victory God gave Israel through Moses. Hablemos de Josué. We talk about Joshua. Las victorias que Dios dio a Israel a través de Josué. What amazing victories God gave the people of Israel through Joshua. Entregó a los israelitas la tierra prometida. He gave the people the promised land. La vida de David. Remember the story of the life of King David? La vida de Noé. Or the story and life of Noah? O la vida de Daniel. Or Daniel? O la vida de Salomón. Or the life of Solomon?
Sí, ve, esta gente pasó a la historia en una forma memorable. People remember these figures in history. Fueron personas normales, Normal people, regular people. como usted y como yo. People like you and I. Gente que pasó a través de angustia y de sufrimiento. People that suffer the way we suffer. Personas que tuvieron limitaciones. People with limitations. Personas que tuvieron que servir a Dios a pesar de. These were people that listened to God even though. ¿A pesar de qué? Even though what? ¿Sabe quién fue Daniel? Do you know who Daniel was? Sí, nosotros recordamos a Daniel por causa de las victorias que Dios dio a Daniel. We remember Daniel because of the victories God gave him. Pero realmente, ¿quién fue Daniel? But who was Daniel really? Un preso. He was in jail. Él fue llevado preso a Babilonia. He was put in chains and captive, taken to Babylon. ¿Quién fue José, por He was ejemplo? Joseph. Un preso que salió de la cárcel para que Dios lo pusiera en el reinado. He was a prisoner in jail and God took him out of there and put him in the government. Daniel salió de la cárcel para subir también al reinado. Daniel was taken out of jail as well and put in the government. No solamente eso pasó a Daniel. That wasn't the only thing that happened to Daniel. ¿Sabe que a veces tenemos problemas en mencionar estas cosas? You know, sometimes we forget to mention these things. Daniel fue hecho eunuco para entrar al palacio del rey. Daniel was made a eunuch to enter the palace. Por eso es que usted no oye de la familia de Daniel. That's why you don't hear about Daniel's family after him. Gente que tuvo limitaciones, People with limitations, con problemas, with problems, con dificultades. with difficulties. in life. Pero nosotros nos vemos grandes delante de Dios. But when we remember them, we remember them as such great heroes. Hay gente que, aún fuera de la Biblia, han sido memorables. There are people outside the Bible that we remember as well. Pero son gente que han querido de alguna manera honrar a Dios. So there are people that have tried to honor God En una forma sin ambiciones. in a selfless way, Queriendo honrar a Dios sin esperar nada a cambio. There are people that honor God without expecting a return. Entre ellos, a veces podemos nombrar a personas que ni siquiera los encontramos en la Biblia o haciendo necesariamente lo que la Biblia dice. Sometimes we don't even mention them and they're not even in the Bible for what they've done. Gandhi, Gandhi is one. el Mahatma, conoció a Dios Gandhi knew God. por causa de sus tradiciones familiares, regresó a la África y luego a la India. Because of his family, he went to Africa and India. Y quiso honrar a Dios aún equivocadamente. And he wanted to honor God even though he was doing it the wrong way. Y murió en su manera honrando a Dios aún equivocadamente. He was killed, but he was fighting for God in his own way. Y es recordado en una forma honorable, especialmente por el pueblo hindú. And when you remember Gandhi, especially the Hindu people, they remember him in a good way. Buda. Buddha? Estoy hablando de personas que no están en la Biblia o que no cumplieron la obediencia a Dios como la Biblia nos manda. These are people who've done good things, but they didn't fully get to where they needed to be with God. Que ni siquiera vinieron a Cristo. People that never even heard or saw Christ. Pero es recordado por el pueblo budista como personas memorables. But the Buddhist people remember this
Podría enumerar muchos I could give you a lot of examples. que de alguna manera quisieron honrar a Dios People in history that wanted to honor God, y en su vida se entregaron a la humanidad en una forma desprendida. and they gave themselves up really to humanity wholeheartedly. Pero hay otros que hoy día son recordados de una forma muy penosa. But you know, there are other people in history that are remembered in not such a good way. Podemos poner ejemplos exagerados. We can give an exaggeration. Hitler es recordado, ¿verdad? Hitler, people remember him. Pero ¿cómo es recordado? But how do you remember him? Nerón, uno de los reyes romanos, es recordado. Nero is a Roman emperor. People remember him. Pero ¿cómo es recordado? But what do they remember him for? Herodes es recordado. Herod, King Herod. Pero ¿cómo se le recuerda? How do you remember him? Or what comes to mind? Si ve, el tiempo pasa y Dios nos enseña que cuando nosotros pasemos al otro lado, se nos recordará por cómo nosotros entregamos nuestra vida. When we pass away, God teaches us through these people, we will be remembered for what we've done now. Cuando era muchacho me gustaba mucho la música protesta. When I was young, I liked to listen to music that was a little bit rebellious. Entre la música protesta está la música argentina, la música chilena, Music from Argentina, from Chile, Bolivia. from Bolivia. Me quedaron algunas frases de la música que escuchaba And some of those phrases have stuck with me. y una de esas canciones One of those songs decía, no importa dónde se nace, says, it doesn't matter where you're born, no importa dónde se muere, it doesn't matter where you die, sino dónde se lucha. but where you fight. ¡Qué importante! That sounds pretty important to me. Si ven, yo soy ecuatoriano, I'm Ecuadorian, pero a través del tiempo que el Señor me ha tenido sirviéndole, but in the many years I've been serving God, no importa dónde nací, it doesn't matter where I'm from. el Señor me permitió salvar almas en la costa, en mi país, God has saved many people from the coast through me, pero no era de la costa. but I'm not from the coast. Y me permitió servir en la Amazonía, pero tampoco era de la Amazonía. God used me in the Amazons, but I was never born in the Amazon. Y me permitió servir en la capital, pero tampoco mis años de niñez pasé en la capital. And God used me in the capital, but I didn't spend my childhood there. Y serví en el sur del país y tampoco era de ahí. I ministered in the south of the country, but I wasn't from there. Y ahora estoy aquí en Canadá y tampoco soy de aquí. And now I'm in Canada, and I'm not really from here. Si ven, no importa de dónde somos, It doesn't matter where you're from, pero sí importa qué es lo que hacemos but what matters is what you do. y qué memoria vamos a dejar. What legacy are you leaving? Alguna vez preguntaba, ¿qué quisiera usted que le escriban en su tumba? One time we asked the question, what would you want people to put on your tombstone? Si ve, en la iglesia tradicional todo el mundo se va al cielo. In the traditional church, everyone goes to heaven. No importa cómo haya vivido, todos se van al It cielo. doesn't matter what you lived with or how you lived your life, everyone went to heaven. Y aunque la persona se vaya al infierno, le pagan algo al sacerdote para que le saque del infierno y le lleve al cielo. And in the traditional church, you could pay the priest to get your loved ones out of hell, out of purgatory, into heaven. A la final, todos terminan en el So cielo. at the end, yes, everyone ended up in heaven. ¿Qué quisiera usted que diga la lápida de su tumba? What do you want to be remembered by on your tombstone? O digamos otra cosa. Let's rephrase this. ¿Cómo quisiera que le recuerden las personas que le conocen? How do you want the people closest to you to remember you? Probablemente
habrá muchos que digan, qué bueno que se murió, ya era tiempo. Will there be anyone that says, I'm so glad they're finally gone? O habrá gente que le llore y diga, qué lindo que pudo vivir entre nosotros. Or do you want people to say they wish you hadn't gone and how wonderful your time here was? Cómo quisiera que todavía esté aquí. I wish they were still here. ¿Verdad que a veces pensamos en algunas personas así? We think like that about a few people that have gone. Y verdad que también pensamos de otras personas, qué bueno que ya se les llevó el Señor. And some other people were grateful that God has taken them. El hecho de que cómo nos van a recordar es que, ¿qué es lo que estamos haciendo? People will remember you by what you're doing. Ahora tenemos la otra situación. We have the opposite though. Hay quienes mueren y a nadie le importa nada. There are some people that die and no one even cares. Nadie les recuerda No one remembers them porque no hizo nada. because they didn't do anything. Nadie piensa en ellos No one thinks about them porque no fueron influencia para nadie. because they didn't influence anyone. Nadie puede decir, quisiera que siga aquí No one could say, I want them to stay here porque probablemente estuvo en un lugar donde a nadie le importó. maybe they were in a place that no one cared. ¿Cuál es nuestra situación personal? So what's our situation? ¿Estamos esperando que morir como para que nadie nos recuerde? Are we planning on dying in a way that no one will remember us? Quizá vamos a morir y no servimos de instrumento de salvación para nadie. Maybe we pass away and we're not useful for anyone's salvation. ¿Sí ve? El Señor Jesús nos mandó a cumplir la gran comisión. Jesus asked us to fulfill the last commission. ¿Cuál es la gran comisión? And what is the Great Commission? ¿Sí ve? Hay muchos cristianos que no saben cuál es la gran comisión. Some Christians don't know what that is. Y en la Biblia está como la gran comisión, la comisión más grande, el trabajo más grande. In the Bible, it's the greatest commission, greatest commandment. Y peor aún no sabemos ni dónde queda. And some of us don't even know where it is in the Bible. Bueno, ahora se puede acordar. Now we can remember. Está en Mateo 28. It's in the book of Matthew, chapter Los 20, últimos 8 versículos, the last few verses, donde termina el libro de Mateo, where the book of Matthew ends. donde dice el Señor Jesús a todos los que le siguen, This is where Jesus speaks to all the people that are following him. id y predicad el evangelio a toda criatura. Go and preach the gospel to every creature. ¿Sí ve? Es una comisión, un solo mandato. It's one commandment, one commission. ¿Por qué? Why? Porque la vida nuestra es como la flor del campo. Because our life is like the grass in the field. Y a veces a mí mismo se me ocurre pensar, And even, I think myself, todavía no me voy a morir. I'm not going to die. ¿Cuántos están en mi misma How página? many are thinking the same way? Still have things to live for. Todavía voy a estar vivo. I'm staying alive. Y hago planes para el próximo año. And I made plans for next year. Y hago planes para aquí a 10 años. And I have plans for 10 years from now. No necesariamente con fechas, Not with dates. pero todavía sigo pensando que voy a vivir 10 años más. But I'm fully thinking I'm going to live for another 10 years. Y a veces pienso que quizá voy a vivir por otros 20 años más. Maybe I think I'll live another 20 years. Y la Biblia me dice que mi vida es como la flor del But campo. the Bible says that life is a fleeting thing. A mi esposa le encantan las rosas. My wife loves roses. ¿Sabe usted que la rosa es la que menos tiempo vive? You know the rose is has the shortest lifespan, one of the shortest lifespans. En la planta mismo es la que menos tiempo vive. The plant itself doesn't live very long. Hay flores que se llaman inmortales, ¿verdad? En mi país hay algunas flores que se llaman There are inmortales. some flowers that could be called eternal.
Porque usted corta la flor y le pone de adorno en su casa, You cut the flower and you put it as a decoration in your house. y aunque se seque la flor, sigue pareciendo que todavía está fresca. And some flowers can dry out, but still look very fresh. Pero la rosa no es así. The rose isn't the same. Usted puede dejarle a la rosa en la planta, igual va a vivir 3 semanas. You leave a rose even still in the flower, and it only lives a few weeks. O que le saque de la planta o que le deje en la planta, la rosa va a vivir 3 semanas. Whether you cut it off the plant or not, 3 weeks. Y la Biblia dice que mi vida es como la flor del campo. The Bible says that my life is like the flowers in the field. Isaías 40, versículo 6. Isaiah chapter 40, verse 6. Dios le dice a Isaías que grite algo. God asks Isaiah to yell something out. Que vaya al pueblo de Israel y grite algo. He says, go and cry out. Dice, la voz que me decía, da voces. And the voice said, cry out. Yo le respondí, ¿qué tengo que decir a voces? And then I heard the voice and responded, what should I yell out? What should I cry out? Que toda carne es como hierba y la gloria, y su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. All flesh is like grass, and all its loveliness is like the flower of the field. The grass withers, the flower fades. Versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. The grass withers, the flower fades, but the word of our Lord stands forever. El libro de Job es el más antiguo del mundo. The book of Job is the oldest book in the Bible. No solamente en la Biblia, And not only the oldest in the Bible, es el libro más antiguo del mundo. it's the oldest book in the common world, in the New World. Fue escrito en el tiempo de Jacob It was written in the time of Jacob. y menciona los nombres de los pueblos que solamente en el tiempo de Jacob son mencionados. And we know the age because it mentions cities and countries that only existed in that time, Que luego dejaron de existir. that didn't exist afterwards. Tiene algo como 3,700 años. The book of Job is 3,700 plus years old. No hay otro libro más antiguo. There is no older book. Job nunca se imaginó que lo íbamos a estar leyendo hoy día. Job had no idea we'd be reading about his life today. Pero ahí lo tenemos. But we have his life written out Como fue escrito. as it was written. Hay 2 ángeles, dice la Biblia, que son los que cuidan la Biblia. The Bible says there are 2 angels that guard the Bible. Miguel y Gabriel son los ángeles del arca, los ángeles del pacto. Michael and Gabriel are the archangels. They're angels that protect the ark. Ellos son los que guardan el testimonio. God put these 2 angels to protect the testimony of the Son los que han venido cuidándole a la Biblia a través de los siglos. These 2 angels have taken care of preserving the Bible throughout thousands of years. Gracias a estos 2 ángeles, no les adoramos, We don't worship the angels, pero gracias a estos 2 ángeles, usted tiene la Biblia que tiene. but thanks to these 2 angels, the Bible, the Word is preserved for you today. ¡Qué glorioso! Dios puso a 2 ángeles poderosísimos a guardar la palabra de Dios para mí y para usted. Hallelujah, God put angels out to protect the Word in every language. Y como los ángeles viven para siempre, And because angels live forever, estos 2 ángeles van a vivir cuidando la Biblia por toda su vida. so these 2 angels will spend eternity guarding the Word of God. Y en el versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. The Bible says that the Word of the Lord will stay forever. Lo que quiere decir es que a estos 2 ángeles, Dios nunca les va a dar layoff. And what it means is these 2 angels will never get a break. Si ve cosas preciosas que
que parece que no tienen mucho valor, pero que podemos encontrar en la Biblia. Little nuggets of truth that sometimes we don't realize, but things that we can find it in the Bible. Está hablando de la eternidad, de la voluntad de Dios en este capítulo. The chapter we're reading is talking about the infinity and the longevity of God. En el versículo 12, quisiera pasar por ahí, In the book of 40:12, capítulo Isaías 40:12. Book of Isaiah, chapter 40, verse 2. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Who has measured the waters in the hollow of his hand, measured heaven with a span, and calculated the dust of the earth in a measure, weighed the mountain in scales and the hills in a balance? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Who has directed the Spirit of the Lord, or as his counselor has taught him? ¿Sabe? Él lo hizo todo con sabiduría, dice Proverbios. The book of Proverbs said that everything God created was with wisdom, Con inteligencia fundó la tierra. that he made the foundations of the world with intelligence. Pero nuestra vida se termina como la flor del campo. But our life ends like the flower in the field. Podemos recordar algunos. You can remember people in your life. Hay muchos, la mayoría de quienes nunca nos acordamos. But the majority of the people that are around us, we might not remember. Algunos nos acordamos de nuestros abuelos. Some of us remember our grandparents. Algunos tal vez ni siquiera les conocimos. Some of us may never have met our grandparents. Quizá algunos no quieran ni siquiera recordarles. Some don't even want to remember them. Esa es la vida nuestra. That's the shortness, the fragility in our life. Pero ¿sabe usted? Podemos pasar a la eternidad en una forma memorable. You could pass eternity in a good way. Pablo tenía pasión por las almas. Paul had a passion for souls. Antes de encontrarse con Cristo. Even before he met Jesus, Y estaba peleando por Dios, he was fighting for God, pero equivocadamente. but in the wrong way. Queriendo honrar a Dios, quería perseguir a los cristianos. Trying to honor God, he was chasing and persecuting Christians. No le importaba qué tenía que hacer. He didn't care what he had to do. Aun si tenía que matar o si tenía que morir. Even if he had to kill or be killed. Pablo tenía pasión por las almas. Paul had a passion for the souls. Pero un día Cristo le encontró One day Jesus found him. y le dijo, Pablo, And he said, Paul, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? Quedó ciego. Pablo quedó ciego no porque quedó ciego ese rato, Paul was left blind, but not because he was blind right away. sino porque quería demostrar a Pablo que Pablo ya estaba ciego. God wanted to show Paul that he was already blind. Y tuvo que el Señor abrirle los ojos. And Jesus had to later open his eyes. Y le dijo, estás peleando en el bando equivocado. And Jesus said, you're fighting for the wrong team. Y tú crees que estás haciendo bien, You think you're doing the right thing, pero estás peleando en el otro bando. but you're fighting for the wrong team. Y le puso en el bando que tenía que estar. So God moved him to the team. Y recordamos a Pablo hasta hoy. And now we remember Paul in a good light. Porque de otra manera, si eso no hubiera pasado, If God hadn't blinded Paul, Pablo habría pasado la historia. we would have remembered Paul No tendríamos las cartas de Pablo, in a different way. We wouldn't have his letters. pero sí habría algún historiador But somewhere a historian que mencionaría a Pablo might have mentioned Paul como el que mató muchos cristianos. as a man who killed many Christians. Pero Dios cambió la historia. But Jesus changed Paul's story. Como Dios puede cambiar nuestra historia. Jesus can change your story today.
Y nuestra historia, no importa cuál haya sido en el pasado, And God doesn't care what your story was in the past. puede decir, esto hizo por su Dios. You can be remembered for what you do now for God. Probablemente no hicimos nada memorable, Maybe we haven't done something great and memorable, pero todavía no se nos acaba el tiempo. but your time is not up yet. Aunque nuestra vida sea como la flor del campo, Even if our life is a delicate, fleeting thing, todavía no se nos acaba el tiempo. you haven't run out of time. Y sabe usted, permítame decirle una buena noticia. Let me give you some good news. Cuando usted se entrega para trabajar para Dios, When you offer yourself up to work for God, Dios le va a dar más tiempo. God will give you more time. Ahorita no tenemos mucho tiempo, se nos acaba el tiempo en este estudio. Right now, we're actually in the last minute of the study. Y no vamos a mencionar esos versículos porque son parte de otro estudio. We're not going to mention all the verses that we're talking about. Pero si usted trabaja para Dios, But if you work for God, Dios no le llevará hasta que termine su trabajo. God won't take you away until you finish the work you start. Así que comience a hacer algo. So start something today. ¿Quiere alargar su vida? Comience a hacer algo para Dios. If you want to live a long, good life, start doing something for God today. Y Dios no solamente dejará que pongan algo lindo en su tumba, Not only will God tell them to put something nice on your tombstone, sino que su vida pasará en forma memorable. but people will remember you in a good way. No solamente entre los hombres, Not only among men here, sino delante de Dios. but among God, before God. Porque un día se abrirán las puertas de los One cielos day the Bible says the heavens will open y usted entrará and you will walk in. y Jesús mismo le recibirá And Jesus himself will receive you. y le dirá, ven, bendito de mi Padre. And Jesus will say, come here, beloved of my Father. Qué glorioso ser un trabajador de How Dios, amazing it is to be a worker of God, a pesar de cualquier cosa. regardless of what is going on around you. Quiero terminar con esto. I want to close with this. Salmo 37, Psalms chapter 37, versículo 4. verse 4. Es un versículo que a mí me gusta poner en cualquier tarjeta de Navidad, de cumpleaños, de cualquier cosa. It's one of my favorite verses to put on a Christmas card or birthday card Porque es verdad. because it's so true. Deleítate en Jehová Delight yourself in the Lord, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. and He will give you the desires of your heart. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Nos preocupamos mucho por llenar o cumplir nuestros sueños. We're always so worried about fulfilling our dreams. ¿Sabe que Dios conoce sus sueños? Do you know God? He knows your dreams. Si trabajamos para Él, Él cumplirá nuestros sueños. If you work for God, He's going to help you fulfill your dreams. Pero a veces nos preocupamos mucho de lo que queremos hacer And sometimes we're worried with what we can see and what we want to do. y dejamos a un lado a Dios And we put God to the side. y nunca llegamos a cumplir nuestros And sueños. we never get there. We never reach our goals. Pero cuando trabajamos para Dios, But when we work for God, Dios cumplirá nuestros sueños. God helps us reach Qué our glorioso. goals. Isn't that great? Aunque al momento las cosas no pasen como nosotros queremos, Even if we don't see the results at the moment, Dios cumplirá nuestros sueños. God helps us reach those goals. Entonces podría decir,
¿Qué esperamos? So then I'm going to ask you, what are we waiting for? ¿Qué esperamos para trabajar para Dios? Why aren't we working for God already? ¿Qué nos detiene para What's trabajar holding para us Dios? back from working for God? Porque a veces estamos pensando trabajar para Dios un poquito más adelante. Sometimes we plan, I'm going to help or work for God in a little bit. Y ya somos una flor, Later on, and then I'm already a flower. ya somos una rosa. I'm already a rose. Y en poco tiempo nos secamos. And I know that in a little time I could wait. Y se nos acaba el tiempo. And my time is running out. ¿Cuándo vamos a So comenzar? when will I start working for God? Quizá venimos diciendo lo mismo desde hace muchos años. And maybe you've been hearing this for years already. No lo sé. I don't know. Y el día no llega. And that day just never comes. Algunos países, quiero terminar, no llego. I'm going to end soon. En algunos países la cadena perpetua en las cárceles lo nombran así. Some countries have what they call the death penalty. En Ecuador, cadena perpetua significa que le dan en la cárcel 16 años y un día. In some countries, the death penalty is really 16 years plus a day. Life in prison. Life in prison. Entonces la persona cumple los 16 años, So the person is in jail for the full term of 16 years, pero la condena es 16 años y un día. but the sentence is 16 years plus 1 day. Pero no significa un día, But it doesn't mean 1 day. significa 16 años y algún día. It means 16 years and some day. Y ese día nunca llega. And that day never gets here. Nuestras promesas para Dios parecieran eso. Sometimes the promises we make to God are the same. El próximo año comienzo a trabajar para Dios. Next year, I'm going to do something for God. El próximo verano voy a trabajar para Next Dios. summer, I plan to do something for God. Mañana voy a trabajar para Tomorrow, Dios. I'll probably start working for God. Parece una condena a cadena perpetua. It sounds like a life sentence. Algún día Someday. vamos a orar. Let's pray. Padre Santo, ayúdanos a honrar tu nombre hoy día, Father God, help us to honor your name today. a dejar cualquier cosa que nos estorba servirte Remove anything that gets in the way of us serving you. y que podamos decir yo te voy a servir hoy día And let me say today, I will serve you. y voy a trabajar para ti hoy día And I will work for you today. y tomar una decisión firme And help me take a firm decision. y no seguir esperando algún día, And not waiting for that someday. sino que hoy día pueda comenzar a ganar almas, But help me today to start working and saving souls for you. comenzar a trabajar para ti, Help me to start working for you. planear la salvación de otros, To plan the salvation of people around me. planear, honrar y glorificar tu nombre. To plan to worship your name. Quizá hacerme un calendario, Give me ideas to make a calendar. hacer algo que me guíe cada día para servirte. Make me creative to find some tool to help me plan this. Enséñame a moverme dentro de ti, Teach me how to move. planeando mi vida dentro de tu voluntad, Planning my life inside of your will. para que tú puedas cumplir las peticiones de mi corazón, God, so that you could help me and then you could fulfill my dreams sin que yo tener que correr tras ellas. without me having to race behind them. Y como tu palabra dice, And like the word says, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, searching first for the kingdom of God y tú añadirás todas las demás cosas. and its righteousness, and you will add everything to it. Para tu gloria, Padre. For your glory, Lord.
en el nombre de In Jesús. the name of Jesus